Bien, uno debiera tomar, digamos, como título, debate en términos afirmativos, debate en términos de interrogación, a manera de saber si los interrogantes sobre el resultado de lo que se vio dejó al menos algo para el análisis que profundice de alguna manera las soluciones que merece tener nuestro país. Está con nosotros el doctor Pablo Riveri, politólogo, escritor, profesor universitario. Con él queremos hablar, a ver, que nos dé una opinión de qué fue lo que vio, qué fue lo que sintió y qué le quedó. Pablo, ¿cómo te va? Ricardo, un gusto compartir contigo el programa y, por supuesto, de pensar en conjunto cuáles serían qué quedaría, qué sacamos en blanco después de este primer debate presidencial, que creo ha mostrado luces y sombras, que creo que hay que analizarlos en dos planos diversos, desde el punto de vista del observador, no desde el punto de vista, digamos, de la agencia política, de cada parcialidad, que por supuesto tendrá que sacar sus propias conclusiones. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista que pretende interpretar a un observador imparcial, habría que distinguir quién ha tenido un rol, yo diría, de excelencia o ha aprobado satisfactoriamente su rol de candidato. Y la otra cosa que me interesa ver y que el observador debía apreciar, quién ha demostrado aptitudes para gobernar, que son dos cosas distintas. Una cosa es ser un candidato solvente, cosa que en gran medida hoy, como están coachados los aparatos publicitarios, ese costado, digamos, que tiene que ver con la imagen, con el homo videns que nos habla Sartori, tiene un efecto, a menudo inconsciente, en el ánimo, en la empatía que un televidente, futuro votante, puede tener con relación a gestos dichos, a frases que son evidentemente recortadas para que puedan ser comprendidas en un tramo discursivo en televisión. Pero otra cosa un poco más profunda que algunos televidentes sí prestan atención, aquellos que todavía pueden decidir cambiar su voto o confirmar su voto, tiene que ver con la palabra, yo diría, solvencia y veracidad, que es distinto a la capacidad de decir muchos enunciados verdaderos, sino de demostrar cierta aptitud moral, intelectual, como para poder hacer frente al gobierno en el futuro. Y creo que desde ese punto de vista también los resultados son disímiles. Si tú crees o me permites, yo te diría que en cuanto al candidato, esa primera faceta, creo que hubo alguna ventaja del candidato Fernández, se mostró solvente, algunos dotes evidentemente en el ejercicio de la docencia, él ha sido un consultor de campañas, tiene su entrenamiento político, le permitió transmitir, comunicar en poco tiempo, sobre todo un cúmulo de sentimientos, emociones y juicios que han sido muy ajustados respecto a el evidente fracaso que ha tenido el gobierno en materia económica y en materia de promesas del anterior ejercicio. Viendo el otro costado, yo creo que es probable porque no le interesa fundamentalmente consolidar esa base que lo ha acompañado, que ha roto el techo de cristal que tenía antes el kirchnerismo, pero creo que en ese otro costado, en el hombre estadista que estamos esperando por los grandes desafíos que tiene el país, el gobernante que va a tener la templanza para llevar adelante los difíciles tiempos que se avecinan, yo creo que no hubo ventajas. Sí llamó la atención, por caso, yo diría Labaña, que es un sujeto, es un político con dilatada experiencia, no solamente es un técnico en economía, sino que para un sector minoritario del electorado, pero para un sector, yo diría, importante, que no ha caído en la mencionada grieta, se esperaba tuviera una actitud, yo diría, de mayor, que se luciera más, que tuviera mayor solvencia en su participación. Sí llamó la atención en algunos
capítulos especiales tratando de vincular el tema de los derechos humanos con la pobreza, la necesidad de prestar atención a los grandes desafíos que tiene el país con datos que son ajustados. El candidato Esper es un candidato provocativo, sabemos que tiene elocuencia, que es locuaz, y evidentemente a cierto sector de un electorado más de derecha, que piensa en términos más liberales, libertarios, creo que cumplió. Creo que se desnudó muchos problemas retóricos en el uso del tiempo el candidato Gómez Centurión. En el caso de Del Caño, que es un candidato joven que podría despertar simpatías, que aparte han emprendido el Frente de Izquierda una campaña novedosa, con recursos publicitarios que no son los acostumbrados. Sin embargo, me parece que cierta cerrazón ideológica, cierto reduccionismo en los contenidos de las propuestas, me parece que deslucieron también su presentación. En consecuencia, haciendo una apretada síntesis, mi opinión es que no nos dejó mucho de lo que más nos interesa, seguramente a ti, que eres un observador y un periodista de muchos años, en cuanto a respuestas, en cuanto a expectativas, porque el debate, tal vez también por la forma en que la ley lo ha reglamentado, ha impedido los juegos de réplicas que son muy importantes por caso en la experiencia comparada, sobre todo en los Estados Unidos. De manera tal que yo diría que esa es mi primera impresión y creo que eso la gente mayormente lo ha advertido. También diría, si quieres que me explaye un poco más, que eso no me invita al escepticismo, no me lleva al escepticismo, porque siempre los debates, aún con las limitaciones que tienen candidatos que en alguna medida están encerrados en lo que les dicen los consultores, en los que son los expertos en comunicación, de alguna manera nos permite a nosotros, a los que somos electores, los que somos observadores, poder exigir en una cultura de repetición. Seguramente en el próximo debate puede haber algunos giros, algunas espontaneidades que hoy no se vieron, y naturalmente esto en el tiempo, como sucede en otros países como los Estados Unidos, donde no necesariamente un debate cambia el sentido de una elección, aunque sí lo sucedió tal vez en el célebre debate entre Nixon y Kennedy, pero una cultura política que arranca de tiempos de Lincoln y que también tiene su reflejo en gobernadores, en debates entre vicepresidentes, que acá no vamos a tener, sí creo que promueve un ejercicio cívico donde la relación entre elector y elegido, ¿sí?, es mucho más dinámica. Las condiciones de lo que en teoría llamamos democracia deliberativa, la democracia deliberativa, adjetivamos deliberativa por oposición a lo que podemos llamar una democracia participativa, una democracia de masa, una democracia populista, a la democracia liberal clásica, se distingue precisamente porque el fenómeno de democracia no se circunscribe al hecho contingente en oportunidades regulares cada 4, cada 2 o cada 6 años de ir y convalidar o rechazar una gestión, sino que supone la existencia de mecanismos e instituciones para que la deliberación pública fije la agenda, no la que quieren los candidatos, sino que tiene que ver con las necesidades de la gente. Y porque, como en algún momento lo dijo un pensador clásico, nada menos que Aristóteles, el orden de las preferencias, los deseos, se forjan en función del input, de lo que dicen las distintas personas que participan en la deliberación. Cuando a vos te dan ya, como en el supermercado, las opciones de las 3 latas de tomate que según precio y calidad vas a comprar, o entras al cuarto oscuro y hoy vamos a tener 6 candidatos que a lo mejor no expresan el orden de las preferencias, la ideología, las creencias que pudiera tener amplias franjas de la sociedad, evidentemente la democracia se resiente. Sintéticamente, ¿te preocupó de lo que no hablaron? Interesante, claro que sí.
Claro que sí, porque en ese otro costado, de tratar de escarbar, de buscar, de sacarles el retoque en la pintura a candidatos que sabemos que van a tener por delante grandes desafíos, decisiones que van a ser muy dolorosas. Acá escuchaba al licenciado Blanco el retrato sumamente complicado en materia económica y los desafíos que tiene nuestro país por delante, con problemas de índole fiscal, financieros, con problemas que tenemos de seguridad. Acá se habló de drogadicción, con temas que son divisibles o divisorios en la moral pública, en relación, por ejemplo, a la interrupción del embarazo o el aborto, los desafíos de seguridad nacional, Ricardo, los problemas terribles que tenemos de corrupción en este país, los desafíos con la criminalidad común. Es decir, una agenda democrática, sobre todo no hay que menospreciar ni subestimar a los electores. Para amplios sectores, amplias franjas del electorado, necesita respuestas y propuestas que sean serias para combatir, por ejemplo, insisto, el narcodelito, para asegurar el patrimonio nacional. ¿Quién habla de cómo vamos a defender recursos naturales en un mundo tan compulsionado como el que tenemos? En un mundo donde gobierna Trump, en un mundo donde tenemos superpotencias que desafían a Trump como China, en un mundo donde nacionalismos que creíamos desterrados con Z se están reconstituyendo en Europa. ¿Quién habla de cómo vamos a proteger la riqueza hictícola, vaca muerta, las reservas que tenemos de agua potable, la Antártida? El problema de la defensa nacional, por ejemplo, pareciera que fuera un problema nada más que de la derecha. Y creo que quienes tenemos una cultura progresista, que creemos en que el pueblo debe ver sus derechos protegidos en las instituciones, en las decisiones democráticas, sin embargo, vemos atónitos cómo este tema no está presente en la agenda y en el debate. Se habla de Venezuela, que es muy importante, se extiende la fractura de la grieta a problemas de índole ideológicos continentales y no se discute sobre el interés nacional del país. Pablo, muchísimas gracias. El agradecido soy yo.